Hola amigos de YouTube, les voy a enseñar cómo hacer este calendario de selector de fechas tipo Booking. Bien, entonces vamos a empezar primeramente con la estructura HTML. Le ponemos un título y como pueden ver tenemos dos enlaces necesarios. El primero es para poner los iconos. Entonces simplemente lo agregamos aquí, le ponemos un cross origin anonymous, que esto viene de FontAwesome. Agregamos las etiquetas de estilos y seguimos con la estructura. Entonces vamos a poner primeramente un div, un h1 o h3, puede ser cualquiera, y vamos a agregarle esto un ID. El ID se llamará selected dates, y vamos a poner las fechas seleccionadas. Bien, debajo de esto vamos a poner un div. Ese div nos va a ayudar para ya el calendario. Entonces le vamos a poner de clase calendar. Y dentro de él vamos a agregar otro div y le vamos a poner una clase que se llame calendar header. Ahora dentro de calendar header vamos a poner dos botones. Entonces vamos a empezar con el primero, button, que es calendar btn y tiene el ID de pref btn, y le agregamos el icono que en sí va a ser la flechita a la izquierda. Ahora vamos a duplicar esto porque va a ser lo mismo, solo que cambia la flecha derecha y el ID. Y entre ellos dos va a ir un H2. Ese H2 es para saber qué mes ha sido seleccionado. Entonces le vamos a poner un ID que se llame current month, puede ser. Bien. Y ahora seguimos. Listo. Ahorita cambiamos el segundo botón y seguimos con la clase. Entonces div class calendar body, y vamos a ponerle el ID el mismo pero en camel case para que lo podamos diferenciar mejor. Y en sí esa es toda la estructura. Por último agregamos la etiqueta script. Ahora seguimos con los estilos. Para ello vamos a importar primero una tipografía que es la de Poppins, y vamos a ponerle en el body un background para que nos quede bonito con un gradiente. ¿Listo? Entonces primero ponemos este background, luego el segundo background y le ponemos WebKit, línea gradient, que vaya de izquierda a derecha, con el mismo color de encima, puede ser. Uy, se me fue. Ya, listo, cambiamos el primero. Aquí lo tengo anotado ya. Sí. Listo, y por último tenemos que poner de nuevo el background y línea gradient, y copiamos lo mismo que está ahí. Listo, y simplemente seguimos. Entonces ahora vamos a seleccionar la clase de calendar y vamos a empezar a ponerle un width de 350 píxeles, un background color de blanco, un margin de 0 auto, que es para que los centremos. Seguimos con un font family que sea Arial. Este sea Arial porque es para como tal el calendario. Un borde de unos 5 píxeles, un shadow para que se vea sobresaliente de 0, 10 píxeles y 9 píxeles, y menos 7 píxeles con el color en RGBA. Bien, ahora sigue el punto calendar header. Aquí tenemos que ponerle un display flex y una line item center con un space between. Eso es justify content, space between. Qué pena. Listo. Bien, ahora seguimos. Ya ahí está. Y vamos a ponerle el calendar header. Ahora sí, los buttons van a tener un background transparente. El border no va a tener. El cursor va a ser pointer. Y el font, el font size, que sea unos 18 píxeles. Y ahora seguimos con el punto calendar body. Va a tener un display de grilla.
Y el Grade Template Column será de 7 o con un FR. Sí. Bien, seguimos con la siguiente y es el punto calendar day. Entonces le vamos a poner un borde de un píxel que sea sólido y que sea en blanco también, para que no se note. Y un border radius de unos 50%, para que sea 100% round. Y un padding de 10 píxeles, más el margin de unos 5 píxeles. Por último, que se alinee centro y su cursor que sea pointer. Ahora ponemos el punto calendar day y le ponemos un hover. Ese hover lo que va a tener es el background color TDD, que sea importante, el transition para que no se vea tan de golpe la transición del background. Vamos a ponerle que sea de 0.3 segundos y sí. Ahora el punto calendar day selected va a tener un border de un píxel que sea sólido y que sea de este color. Y ahora el background color va a ser también RGBA. Vamos a poner 70, 201 y 240. Ya estos son los que se seleccionan de inicio a fin. Y ahora vamos con el punto calendar de el range, que es el rango. O sea, los que se seleccionaron, los que están en la selección. Copiamos lo de encima y cambiamos este color. Que bueno, no lo cambie ya. Me hace falta un 0. Listo. Y ahora sí sigue 6, 238 y 86. Listo. Bien, seguimos con el brief BTN. Aquí fíjense que seleccioné fue el ID. Y vamos a cambiar de una vez el otro con Next BTN y Next BTN lo ponemos también encima. Listo, a eso le vamos a poner un width de 40 píxeles, un height del mismo, un padding de 10 píxeles, un margin que sea de 0, 10, 0 y 10 y un border radius de 50%. También un background color que sea blanco y ya, ahí seguimos, bien, bien. Como ven, ya quedó un poquito mejor. Y ahora vamos a ponerle un hover. Entonces va a tener un background color DDD, también importante. Una transición que sea de la misma, puede ser la misma que teníamos encima y ya. Entonces vamos a copiar eso y vamos a hacer lo mismo, pero pues en el next button. Y ahora sí la transición, como ven, ahí ya queda. Entonces seguimos. Ahora vamos a poner los selected dates. Y a eso le vamos a poner el font family que sea Poppins. Ahora seguimos con el current month y le vamos a poner la misma tipografía de encima con un font size de 18 píxeles. Y de esa forma terminaríamos los estilos. Ahora seguimos con el script. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir las variables que vamos a utilizar. Entonces tenemos la constante de current date que va a ser igual a new date, el let current month que es igual a current date.getMonth y el let current year que va a ser igual a a current date.getFullYear. Bien, ahora declaramos dos variables inicializándolas en nulas, que es startDate y endDate. Y seguimos con la constante de calendarBody, que en sí es el elemento que obtenemos por el ID del HTML, que es calendarBody en camel case. Ahora otra constante que es currentMonthElement y la obtenemos de la misma forma. Y lo mismo pasa para el selected dates element. Entonces ponemos la constante selected dates element
Y adicional a esto, vamos a mapear también los botones de Previous and Next. Bien, ahora al primer botón vamos a ponerle un evento, listener, lo que va a hacer que cuando haga clic, pues decremente en este caso el mes, y va a llamar a una función que es render calendar, que es para renderizar el calendario. Vamos a hacer esto mismo para next button. La diferencia es que ahora en vez de decrementar va a incrementar en 1, ¿sí? Y llama también esa función. Ahora vamos a hacer la función. Entonces ponemos function render calendar y ahí empezamos a calcular el número de días en el mes actual. Días en el mes. Y va a ser igual a new date, current year, current month más 1 y el 0. Y punto get date. Y punto y coma. Ahora seguimos con la constante de first day index, que es el índice del primer del primer día del mes. Entonces de esta forma obtenemos punto .get. Listo, ampliemos esto y ahora seguimos con el current month element.textContent. A esto ya le vamos a pasar como tal el texto new date, que nos diga el current year, el current month y el punto to locale date string. Ya. Y entre eso le vamos a poner default y un objeto. Va a estar el mes, que va a ser de tipo long, y el año, que va a ser numérico. Punto y coma. Y ahora seguimos. Ahora declaramos una variable que se llama days, un bucle para generar los elementos HTML para el mes actual. Entonces aquí lo generamos, inicializamos en 1, que sea menor o igual los días del mes, e incrementamos. Y ahora ponemos los días más igual, con este tipo de comillas. En Windows se hace con alt96 y ponemos un div. A ese div le ponemos una clase que va a ser calendar day. Y ahora tenemos que hacer otro bucle. Vamos a hacerlo parecido al de arriba. Solo que, bueno, a ver, tenemos que cambiar aquí, bueno, agregar una constante que es date y le vamos a poner igual a new date current year, el current month y live. Punto y coma, constante class name, y va a ser igual a get day class, si llamarlo así, get day class name, a obtener el nombre de la clase del día, y le vamos a pasar date. ¿Qué es eso? Una función que la vamos a dejar para el final. Ponemos days y le agregamos más igual el div, la clase de calendar day, y adicional pues le ponemos el nombre de la clase que obtenemos anteriormente con la función, y ponemos el on click, que si la selecciona pues sea select date, y a esto le vamos a pasar el i, que representaría el número. Bien, lo ponemos también al final y ya. Ahora lo que tenemos que hacer es al calendar body.innerHTML agregarle los days, y agregamos otra función. La función se va a llamar selected date. A esa le vamos a pasar el día. Listo. Esta función se activa cuando se le da clic a un día en el calendario. Tenemos también la de abajo, le ponemos el date,
Entonces vamos a ponerle const click date, que es igual a new date, y el current year, el current month y el day. Entonces, si no hay start date o end date, entonces la fecha de inicio va a ser igual al click date y end date va a ser nulo, o sea, la primera que estamos seleccionando. De lo contrario, entonces, si la click date es menor a start date, significa que es la fecha de inicio que estamos seleccionando. Y si el click date es mayor a start date, significa que la que estamos seleccionando es la fecha final. Y por último vamos a darle a renderizar el calendario y actualizar las fechas seleccionadas. Para actualizar esas fechas seleccionadas es una función. El último caso. Entonces lo que vamos a hacer es pasarle cuáles fueron las fechas seleccionadas. En este caso, fechas seleccionadas va a ser, le ponemos el start date y el end date, pero para que quede bonito tenemos que ponerle un format date, que es una función de ayuda también que ya la vamos a hacer. Entonces seguimos. Bien, vamos a hacer esa función de una vez. Es sencilla, format date, le decimos un ratón, le pasamos la fecha y le pasamos lo que nos tiene que retornar, que en sí es la fecha.getDate, una diagonal, y le pasamos el día, el mes y el año. Bien, ahora sí, ahora sí para el getDateClassName, si la fecha de inicio y date.toDateString es igual a la fecha de inicio, punto toDateString, para poderla comparar bien, retornamos que es la fecha seleccionada, y en este caso voy a agregar esa clase. Copiamos ese if otra vez y ponemos en date, lo mismo pero en date, al inicio y al final, y le decimos que seleccionar también. Uy, qué pena, me falló aquí. Eran tres iguales, listo, ahora sí seguimos. Y otro if. Sí, en caso de que, bueno, aquí ya cambió la cosa. En caso de que start date y end date ya estén y la fecha sea mayor a la fecha de inicio y la fecha sea menor a la fecha final, pues entonces lo que va a retornar ya es el rango, que es el otro color que aplicamos, que es como verdecito. De lo contrario, no, pues no retorna nada. Uy, qué pena. Aquí por último vamos a llamar a render calendar y a update selected dates. Bien, como pueden ver, ya nos quedó el calendario, pero nos aparece al inicio como un margin. Y a ver, vamos a ver por qué nos sucedió eso. Vamos a revisar todo el código. Ok, las constantes están bien. Los eventos están bien.
Ah, ya sé, es en el bucle. Aquí tenía que ser First Day Index. De esa forma ya nos queda el calendario completamente terminado y funcional.